Vamos a hacer ahora el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Crea una tabla idéntica a SEO libros. Llámela libros historia. Cree un trigger que permita guardar el historial de cambios de la tabla SEO libros, ¿no? Y crear las sentencias correspondientes que muestren la ejecución del trigger, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá es un trigger para SEO libros, ¿no? Que permita guardar el historial de cambios. Entonces podría ser para update y para insert también, dependiendo del caso, ¿no? Entonces un trigger en SEO libros for update, ¿no? O for update insert. Vamos a eh, guardar la historia de esa tabla. ¿Y dónde la vamos a almacenar? En la tabla que se va a llamar libros historia, que va a tener los mismos campos que SEO libros. ¿No? Claro, quizás podríamos agregarle una columna fecha para saber cuándo se hizo el cambio o columna usuario para saber quién ha hecho el cambio. Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero, ¿no? Como lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, verificar si el nombre que vamos a usar está habilitado, es decir, si no existe un trigger con ese nombre. Si existe lo vamos a borrar, si no, no hacemos nada. Bien, entonces nos dice crear una tabla idéntica a libros. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Si quisiéramos crear una tabla, podríamos hacer la opción clásica que es create table y definir los campos, ¿no? Para abreviarlo, lo que he hecho es trabajarla como si fuéramos una tabla temporal, ¿no? Todos los campos y las columnas y los datos de SEO libros van a insertarse automáticamente en libros historia y aquí ya tendríamos nuestra tabla que nos solicitan. Lo siguiente es crear el trigger. Para ello, palabra clave, create trigger, SEO.trigger ejercicio 03. Este trigger va a estar en el esquema SEO on SEO libros, como habíamos acordado, ¿no? Está en SEO libros. Como va a controlar sus cambios en una tabla histórica, vamos a ponerlo para los tres, ¿no? Update, delete, insert. En los tres cambios que se puedan hacer esa tabla se va a registrar en la tabla historia. Luego, palabra clave as, begin y end, ¿no? Palabra clave as, begin y end. Y aquí va nuestra lógica. Entonces, nuestra lógica va a ser simplemente todos los cambios que se realicen, insertar en libros historia, ¿no? Entonces aquí hacemos un insert a la tabla libros historia que hemos creado, que tiene los mismos campos que en nuestra tabla libros. Y vamos a hacer un select, puede ser un select a deleted o a inserted, ¿no? Sin ningún problema. Y vamos actualizando o insertando todas las operaciones que se realicen en la tabla libros. Por último, podemos hacer un select a la tabla para ver los datos, a la tabla libros historia para ver los datos que tenemos y borrar la tabla, ¿no? Porque queremos una tabla física, la borramos al final, ¿no? Entonces básicamente nuestra lógica es crear una tabla, definir un trigger para la tabla que nos solicitan, un trigger que sea update, delete, insert, ¿no? Y simplemente insertamos los datos en esa tabla. Como les dije, aquí podríamos agregar otros campos como fecha de cambio o usuario de cambio, ¿no? Tendremos que agregar un poco más de lógica acá. Y al final borramos la tabla que hemos creado, pues, ¿no? Aquí por el ejercicio lo borramos, ¿no? Quizás en un entorno de producción la tabla no se borra, se mantiene, ¿no? Y se va actualizando con todos los cambios que se hacen.